Existen diversas opiniones sobre obligar o no a mis trabajadores a vacunarse contra COVID-19. En el presente video te explicamos cómo. Para el manejo de este tema lo desarrollaremos con el apoyo de un estudio de caso. Dice, empresa del sector construcción con 40 trabajadores en un frente de trabajo. Esta empresa dispone de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Un trabajador decide no vacunarse contra COVID-19. ¿Qué riesgo me generan para mis otros 39 trabajadores la decisión de este trabajador? Dice, ¿qué riesgo me genera para mis otros 39 trabajadores? ¿Qué puedo hacer como empleador para seguir tratando o previniendo el contagio de COVID-19 con mis otros trabajadores? ¿Puedo obligar al trabajador a vacunarse contra el COVID-19? Antes de resolver estas preguntas vamos a ir profundizando acerca del por qué la gente dice yo no tengo derecho a decidir no vacunarme. Entonces, parte de los derechos fundamentales y parte de la dignidad humana. Dice, la dignidad humana es el primer fundamento del Estado social de derecho. Implica consecuencias jurídicas a favor de la persona como también deberes positivos y obsesión para el Estado a quien corresponde velar porque ella cuente con esas condiciones. En ese orden de ideas nos dice que de esta dignidad humana se me va a desarrollar el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, en donde me dice el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho o a la autonomía e identidad. Entonces, ¿qué significa esto? Nos significa que le confiere al sujeto la potestad para decidir autónomamente sus opciones vitales. Ese artículo le da esas opciones y nadie está negando eso. En ningún momento se está negando de que la Constitución nos dé esa protección a nivel de los colombianos. Esto ha sido desarrollado en diferentes sentencias que están dentro del desarrollo de la presentación. Ahora, de esta dignidad decíamos que nos sale el derecho al libre desarrollo, el derecho a la autonomía e identidad, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde viene lo que nosotros debemos tener presente. Esto no es absoluto. Cuando se dice que no es absoluto, es que debemos tener en cuenta algunos límites de ese derecho. Entonces, la jurisprudencia ha tenido un largo desarrollo al respecto. Me dice, la única limitante es no causar perjuicio social. No causar perjuicio social. O el límite que los derechos de los demás y el orden jurídico. Entonces, con base en eso, estaríamos diciendo y continuamos diciendo que este derecho del que nos acogemos en muchas oportunidades no es absoluto. Es clave tener en cuenta eso, que no es absoluto. Y para eso nos vamos al desarrollo que nos generaron desde el 98 en la SU 648. ¿Qué nos dice? Me voy a permitir leerlo literal. El hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, que no implica que su alcance y su efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que esto debe tener una ponderación. ¿Una ponderación? ¿Frente a qué? Frente a otros bienes y derechos constitucionales. Entonces, eso nos lo dice la SU 648 del 98, o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que otros. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Frente a un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, frente a la protección de la vida de otros trabajadores, frente al estado de salud de otros trabajadores, y es lo que debemos ir analizando. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Entonces decimos, ¿qué riesgo me genera para mis otros 39 trabajadores la decisión de un trabajador de no vacunarse? Entonces, obviamente, vamos a decir, la vacuna es para minimizar los impactos en caso de contagio. Pues sí, pero acordémonos las diferentes variantes y las normas. En este momento no se ha dicho la última palabra del COVID-19. Por ende, lo que debemos es prevenir y no asumir. Entonces, en ese momento vamos a decir que aumentamos la probabilidad de contagio. Otras variantes con mis otros trabajadores y con el trabajador. Incapacidades médicas, hospitalizaciones. Ya no vamos a decir que fatalidades en este punto porque ya mis otros trabajadores están vacunados. Aislamientos preventivos obligatorios. Entonces, debo parar mi operación en determinado momento
¿Por qué? Porque otro trabajador tuvo que irse. O si es un trabajo por turnos, este trabajador tiene que volverse a quedar otro tiempo porque el otro trabajador le dio COVID, tiene que estar aislado para que no me contagie a los demás. Todos esos procesos son los que me van a determinar. Pero no son estos los únicos riesgos. Por eso les decimos a ustedes qué otros riesgos y que nos dejen en los comentarios qué otros riesgos hay al respecto para continuar con esta presentación. ¿Puedo obligar a mis trabajadores a vacunarse? Esa pregunta es clave. ¿Por qué esta palabra está entre comillas todo el tiempo? Porque en sí yo no puedo coger al trabajador y decirle vacúnese. No lo puedo hacer. Entonces en esa palabra decimos no lo podemos obligar. ¿De acuerdo? Pero vamos a lo mismo. El derecho a la autonomía del que estamos hablando, algunos le llaman libre desarrollo solamente. Ese derecho a la autonomía no es absoluto y es donde nos estamos deteniendo para establecer dentro de nuestro sistema de gestión que sea coherente nuestro proceso disciplinario, que sea coherente mi sistema de gestión donde estoy previniendo los riesgos laborales de contagio dentro de ese factor de riesgo biológico. Entonces, no vamos a decir que decimos que se puede obligar, pero vamos a tener unas directrices internas dentro de la organización para determinar y minimizar estos riesgos. Entonces decimos, algunos derechos fundamentales que se ven afectados de mis otros 39 trabajadores. No, yo no me vacuno porque tengo mi derecho fundamental y nadie me puede obligar. Estamos de acuerdo, nadie lo puede obligar a vacunarse. Pero empezamos a hacer el análisis, recordemos que no es absoluto ese derecho. Entonces, algunos de los derechos fundamentales que podrían afectar la vida, a la integridad y seguridad de los otros 39 trabajadores. Sin importar, porque en ese momento si la persona no se vacuna, pues tampoco le está importando en cierta forma, con todo respeto, a la familia. Entonces, también está afectando el derecho al trabajo. Si nos dimos cuenta, cuando hubo bastante contagio, las empresas tuvieron que cerrar, que enviar a los trabajadores a las casas, etcétera, etcétera, y afectando este derecho al trabajo. Entonces, miren todas las consecuencias que conlleva este proceso. Sin embargo, nosotros nos quedamos en el no se le puede exigir. Ojo, no se le puede obligar, venga, lo obligo a inocularse la vacuna. No, acuérdense de eso. Pero aquí es donde empezamos nosotros a mirar cómo continuar previniendo. Lo que nos interesa a nosotros es prevenir. ¿Cuáles son las normas que vamos a colocar dentro de la organización para que se me vacunen mis trabajadores y de esa forma tener una minimización de ese riesgo de contagio? Acordemos que lo que hacemos es un tratamiento a los riesgos. Empezamos por la política del sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿La tiene la empresa? Porque esa es otra cosa, ¿no? La coherencia. Yo no puedo decir que, porque usted no cumple las políticas de seguridad y salud del trabajo se va a despedir, o se va a retirar, o no se le va a permitir el ingreso a la empresa. Son diferentes lenguajes que vamos a empezar a determinar. En este caso, la política, ¿qué es la política? Las directrices. Y las directrices es prevenir los riesgos que pueden afectar a los trabajadores y a sus compañeros de trabajo. Actualización de la matriz de riesgo. Esto ya debe estar actualizado en todos los sistemas de gestión del país. De Colombia estamos hablando específicamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso estoy definiendo cuáles son los riesgos, cuáles son las acciones de control y cuáles son la priorización para atención de esos riesgos y cuál es ese presupuesto y las actividades. Este programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biológico se establece dentro de la organización de acuerdo a esta priorización de estos riesgos, si se requiere o no ese programa de vigilancia epidemiológica y si lo debemos llevar. Obviamente su plan de emergencias con sus respectivos escenarios y sus procedimientos operativos normalizados, la matriz de requisitos legales para determinar qué más debemos estar cumpliendo y todo lo que conlleva el sistema contemplaba el decreto 1072 de 2015, que no nos vamos a detener un poco más allá. Entonces, adicional al sistema, ¿qué debemos tener actualizado? Ojo, todo esto lo que estamos hablando es lo que necesitamos para poder exigirle al trabajador que para ingresar a nuestras instalaciones debe estar inmunizado para evitar que mis otros trabajadores tengan algún tipo de riesgo. Pongamos un ejemplo. En todas las operaciones, cuando desplazaba a un trabajador a una zona endémica, en la matriz de riesgos colocábamos contagio de fiebre amarilla. En las acciones de control colocábamos uso manga larga, botas, camisa, la ropa o el overol y vacuna contra la fiebre amarilla.
Antes de ingresar ese trabajador se debía cerciorar de que sí estaba vacunado contra la fiebre amarilla para poder desplazarlo a esas zonas endémicas. Eso es prevención. Y eso es prevención para mis trabajadores y es prevención para el trabajador que no se quiera vacunar. Entonces, en ese orden de ideas, yo no estoy obligando diciéndole vacúnese. Pero si no está vacunado, usted puede poner en riesgo a mis trabajadores, usted mismo, y de esa forma estaría yo violando mis propias normas internas. Entonces, téngalo presente cuál es el camino. Y acordémonos, este otro derecho no es absoluto si va a afectar a mis otros trabajadores. Actualización del reglamento interno de trabajo. Ojo, tengo mis normas. Los salubristas pasamos a que las normas las establecemos en el sistema de gestión y listo. Sí, hay una reglamentación que la vamos a ver ahorita, en donde obliga tanto al empleador como al trabajador para que cumpla dichas normas. Pero, si nosotros nos damos cuenta, este reglamento interno de trabajo debe estar actualizado y debe estar en línea con esas normas. Porque estos son los dientes que tiene el empleador para ejercer su proceso disciplinario para los trabajadores, las o los trabajadores que desarrollan actividad dentro de su organización. Entonces, una vez teniendo todo eso organizado, nos vamos a dar cuenta de que existe ya desde 1979 una obligación por parte del empleador y por parte de los trabajadores de cuidar a los trabajadores el empleador y los trabajadores cuidarse a sí mismos. Entonces, no voy a leer esta legislación, solamente algunos artículos específicos. En la Ley 9 del 79, el artículo 80. Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos que estén dentro de su ambiente laboral. Hoy en día el COVID es transversal, ambiente laboral, social, familiar. Entonces nosotros en la parte laboral tenemos que tomar acciones para prevenir ese contagio. ¿Qué me dice en la Ley 9, en el artículo 81, que ya no es obligación de los trabajadores, sino lo traigo a colación y lo voy a leer literal? Me dice, la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en las que participa el gobierno y sus particulares. Particulares, los empresarios. Desen cuenta de eso, y eso pues, lo vimos en la pandemia. Si no hay trabajo, se genera otra pandemia, y era que no hayan ingresos para que los trabajadores en Colombia comiéramos. Entonces, todo eso hace parte de un círculo y no podemos generar que un derecho de una persona sea absoluto, porque como lo acabamos de decir, la Corte Constitucional lo ha desarrollado ampliamente, que no es absoluto ese derecho y que debemos ponderarlo con lo de los demás. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a identificar otros artículos que generan obligación para el empleador para prevenir los riesgos de sus trabajadores, como el artículo 21 del decreto 1295 de 1994, como el artículo 22468 del decreto 1072 del 2015, que tiene todo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y específicamente con la gestión de riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores. Gestión de riesgos es prevenir que todos los trabajadores, en este caso específico, se contagien de COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas. Pero en esta gestión de riesgos me devuelvo porque en ocasiones dicen, no, pero es que no solamente la vacuna. Sí es cierto, pero entonces tenemos distanciamiento, tenemos ventilación, tenemos la protección respiratoria, pero lo que está demostrado que genera mayor prevención es la vacunación. Y es hacia donde debemos establecer los riesgos, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos va enfocada a minimizar al máximo, si es posible, eliminar esos riesgos. Entonces, no podemos detenernos en que voy a usar todo el tiempo tapabocas porque un trabajador no puede vacunarse o no quiere vacunarse. Obligaciones de los trabajadores. Aquí también tenemos, dice, cumplir con las disposiciones de la presente ley, hablando desde el 79, cuando establecía todas las normas de seguridad y salud del trabajo que anteriormente le llamábamos salud ocupacional. Decreto 1295 del 94 en su artículo 22, que fue modificado por el artículo 27 de la ley 1562 del 2012. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, mis normas son aquí para trabajar en este sector donde tengo 39 trabajadores. La única posibilidad es que también esté vacunado para evitar un problema social, de salud, de enfermedad laboral en mis trabajadores. Entonces, tengamos presente todas las herramientas que tenemos para ejercer unas acciones de prevención en la empresa para mis trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a recordar lo siguiente. No se obliga a vacunarse a nadie. Y eso es claro. No se obliga a vacunarse. Nadie puede obligar. Lo que sí podemos
es exigir unas normas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades laborales dentro de nuestro ambiente laboral. Es decir, si vamos a trabajar con más trabajadores, ¿qué debe tener el trabajador que no se vacunó? ¿Qué pruebas? ¿Cómo voy a establecer las acciones de control? ¿Le voy a exigir vacunación? ¿Le voy a exigir prueba semanal de no estar contagiado? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces existe una gran cantidad que eso lo podemos colocar ustedes en los comentarios a ver qué sugerencias tienen al respecto, así como los peligros y qué sugerencias para exigir dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pero recuerden, ojo con esto, coherencia. Acuérdense de esto, coherencia. ¿Con qué? Que si yo no tengo un sistema de gestión robusto, si yo no tengo política, no tengo unas matrices, no tengo toda la infraestructura que me genera mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, como lo exige el decreto 1072 de 2015, pues hombre, no es coherente que yo no estoy previniéndole a los trabajadores cómo voy a exigir o voy a plantearle un proceso disciplinario a un trabajador que no se vacunó por no cumplir las normas. ¿Cuáles normas si no tengo normas dentro de la empresa? Sí tengo como empleador unas obligaciones, pero ni siquiera las tengo contempladas. Entonces, coherencia. Y para eso, nosotros vamos a venir en el próximo video cómo hacer descargos por incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por favor, suscríbanse y los esperamos en nuestro próximo video. Muchas gracias.